etcétera. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, y ayer, en realidad hoy a las 4 de la mañana se cerró finalmente el conflicto de los neumáticos. Los trabajadores del SUTNA, el sindicato que responde a la izquierda, difundió Alejandro Crespo, su titular, a través de redes sociales, un video en el que habla de que finalmente la lucha valió la pena. Dice que alcanzaron un acuerdo que evidentemente los dejó satisfechos con relación a lo que va a pasar, por un lado, con la paritaria salarial, un bono que van a cobrar. Lograron finalmente que los empresarios aceptaran. Es una paritaria, la de los neumáticos, que va de junio a junio, y ellos venían con pérdida de poder adquisitivo de la paritaria el año pasado. Finalmente se recompuso esa paritaria como para que ganen un punto de inflación hasta junio y establecieron las cuotas hacia adelante. Lo que no queda claro todavía, estamos tratando de averiguar porque no se conocen los términos exactos del acuerdo. A las 2 de la tarde va a haber una asamblea en la que los trabajadores van a refrendar el acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo para que puedan volver a funcionar rápidamente las plantas de FATE, de Pirelli y de Bridgestone, que son las 3 fábricas de neumáticos que han paralizado su producción por este larguísimo conflicto. Y decía que lo que no se sabe es qué va a pasar con el tema de el pago de fines de semana. El reclamo era que las pagaran esas horas las empresas al 200%. Nosotros habíamos hablado con Madanes Quintanilla de FATE ayer, o antes de ayer, que nos decía, no, lo que pasa es que eso haría los problemas de rentabilidad, las empresas, etcétera, etcétera. No sabemos qué pasó con eso. Pero bueno, hubo acuerdo, van a volver a funcionar las plantas, fábricas de neumáticos, y esto en el mediano plazo seguramente va a normalizar la cuestión de, o por lo menos mejorar la situación de la oferta de los neumáticos, y va a permitir que retomen la producción las plantas automotrices que habían tenido que frenar por falta de insumos, caso de Toyota y de Ford. Eso por un lado. Por otro lado, también se cerró ayer la paritaria de bancarios, y es muy importante porque fue la primera de las gremios importantes que reabrió su paritaria tratando de no perder contra la inflación este año, y cerró al 94,1% para 2022 la paritaria bancaria, que hace que para fin de año, diciembre, el salario de ingreso en el sector bancario sea de 230.000 pesos. Tienen además un bono bancario y es uno de los pocos gremios que tiene participación en ganancia de empresas, con lo cual también perciben ingresos por ese lado. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué todo esto empieza a generar un conflicto que no solamente atañe a la izquierda más combativa, sino también a los gremios mayoritarios de la CGT, peronista, que apoyan a Alberto Fernández, pero están diciendo, che, estamos cerrando el año y tenemos que ver cómo hacemos para no perder contra la inflación? Salió el gremio de ESMATA diciendo, bueno, que le están pidiendo a Alberto Fernández una suma fija para todos, que después incorporaría las paritarias. Falta también, y esto lo tiene que definir ahora Sergio Massa, el ministro de Economía, en las próximas horas, el bono para los trabajadores del sector informal que no cobran planes sociales. Porque salieron los números de julio, claro, con la disparada de la inflación de julio, todos los sectores perdieron contra la inflación, pero siempre pierden más los trabajadores informales. Supuestamente va a ser un bono de unos 50.000 pesos a pagar en 3 cuotas, octubre, noviembre y diciembre. Todo eso se tiene que definir en las próximas horas. Ya estaba dentro del decreto por el cual se instrumentó el dólar soja, que es que termina ahora en las próximas horas, y que le fue muy bien realmente. Massa había dicho que aspiraba a juntar unos 5.000, 6.000 millones de dólares, y finalmente se le liquidaron, hay que ver el número fino al final, pero unos 7.000 millones de dólares a este dólar preferencial que se le dio la ventana a los productores y las cerealeras que exportan para obtener un dólar mejor, que se los pagaron mejor, y en ese tiempo pudo recuperar reservas el Banco Central. Pero ahora viene la otra parte, cuando firman ese decreto dicen, bueno, una parte de la recaudación de esos ingresos se va a destinar a pagar el bono a los trabajadores informales, que es lo que tienen que anunciar en las próximas horas cómo se instrumenta. Y también el equipo de Massa, a través de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, salió a darle la razón a Cristina Kirchner cuando se conocieron los números de pobreza. ¿Qué pasó? La perplejidad era, mejoró el mercado laboral,
hay más empleo, bajan las cifras de desempleo y sin embargo no baja la pobreza respecto del último semestre del año pasado. ¿Por qué? Porque el empleo que se genera es un empleo de baja calidad, con ingresos magros que no consiguen cubrir la canasta básica de pobreza. ¿Por qué? Bueno, lo que apuntó Cristina Kirchner dijo, hay un problema con el precio de los alimentos. Y dijo, las empresas de alimentación están teniendo un margen de ganancia extraordinario. Y Rubinstein le dio la razón, es un economista súper ortodoxo, el segundo de Massa, en el que dijo, tenemos una situación muy inestable, con una brecha en los tipos de cambio enorme, con un tema inflacionario, un problema muy serio, dice, y algunas cosas se acomodan más rápido que otras. Y él termina admitiendo, dice, los márgenes de ganancia de algunas empresas se acomodan más rápido y eso es lo que tenemos que ajustar ahora. Bueno, veremos cómo sigue la discusión dentro del gobierno. Quedó pendiente también la posibilidad de un impuesto a la renta extraordinaria de algunos sectores de la economía. Pero ese es, digamos, terminado el refuerzo de las reservas del Banco Central a través de la liquidación del dólar soja, lo que cae sobre la mesa de Massa es cómo cerrar el año tratando de proteger el poder adquisitivo sin que esto signifique meter más fuego en la inflación. Digamos, ¿cómo haces para que los costos que después suben significan que te vuelven a subir los precios y ese incremento que diste finalmente no se traduce en mejor poder adquisitivo? Pero un poco tratar de mejorar los ingresos es la agenda que tendrá ahora de acá a fin de año. Mejorar, tratar de que no pierdan contra la inflación, este ritmo inflacionario de acá a fin de año.